Y vamos a la entrevista con el maestro Fernando Buen Abad, doctor en filosofía, por supuesto. Usted lo ha escuchado ya en este espacio de La Octava. Lo saludo con muchísimo gusto, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches desde Buenos Aires. Le saludo con gran afecto. Igualmente, maestro. Pues de entrada le preguntaría, con base al trabajo que usted llevó a cabo, que escribió al respecto, ¿cuánto daño le ha hecho el neoliberalismo a los procesos electorales? ¿Cómo los vinculamos con este discurso perverso muchas veces por parte de esta ideología económica? Bueno, es una historia de varias décadas en México y por supuesto que también en toda América Latina, ¿no? El proyecto neoliberal ha tenido un recorrido de distintas características, con un plan básicamente de destrucción de los derechos sociales, con un proceso de destrucción de los aparatos de gobierno, de las instituciones, con un proyecto de negación de la participación social en el gobierno mismo de los pueblos, con un sistemático modelo de saqueo de las riquezas tanto naturales como por supuesto de las fuerzas productivas y laborales de cada país. El neoliberalismo posee como condición de su propia definición no solamente digamos, el proyecto económico y financiero, también es un modelo ideológico, también es una emboscada ideológica que ha ido depositando a lo largo de las décadas un conjunto de valores con los que han pretendido convencer a los pueblos de que el Estado tiene que reducirse a su mínima expresión, de que los valores y los derechos colectivos solamente se respetan en función de una pretendida meritocracia, que solamente aquellos que se esfuerzan por escalar económicamente en la sociedad merecen en todo caso el mejor trato posible. En fin, una cantidad de calamidades ideológicas cuyo resultado, entre otros, ha recalado en los procesos electorales. Y esto, entre otras muchas preocupaciones, hoy se deja sentir fuertemente en México, tanto como repito, en otros países. El proyecto neoliberal ha también infiltrado sus personeros, sus personajes más nefastos en los institutos electorales del continente y han desde adentro desfalcado a la propia organización de los procesos electorales, al punto de que se han convertido en especie de instituciones o organismos ajenos a la voluntad popular, porque por señalar un solo ejemplo, casi ninguno de los representantes de los institutos electorales en el continente ha sido sometido a un escrutinio social, es decir, no hay democracia dentro de los propios institutos que se dedican a cuidar la democracia. Y esto ya es un esperpento fenomenal que ha tenido, repito, sus consecuencias, porque a lo largo y a lo ancho de la América nuestra, de la patria grande, lo que vemos son gerentes encargados de controlar, de distorsionar y en todo caso de desfalcar la voluntad popular, la voluntad democrática de los pueblos. El recorrido sería escabroso, incluso al punto, como fue el ejemplo chileno, o como el ejemplo en Argentina, donde incluso con los primeros intentos de los modelos neoliberales llegaron a instalar dictaduras criminales cuyo fundamento era precisamente echar las bases de lo que más tarde se instituyó ya propiamente dicho como el consenso de Washington, y detrás de él como todo este desfile, digamos, esta enciclopedia del horror y del terror que fueron los presidentes neoliberales que desde Salinas de Gortari, Carlos Menem, Fujimori y otros tantos se dedicaron a eso, a privatizar recursos y riquezas naturales de los pueblos, a someter a la clase trabajadora a una situación de absoluto desprecio y de saqueo pues de los salarios. En fin, es un esperpento monumental que ha tenido consecuencias muy graves para la historia reciente del continente, ¿no?
Maestro, el tema, por ejemplo, ahorita lo englobaba usted, pero entonces el INE que nació como Instituto Federal Electoral, que llevó a cabo esta elección del 2000, que se destacó su participación ciudadana, ¿el INE se ha ido corrompiendo ahora? ¿El INE está en ese escenario que usted nos describe de las autoridades electorales a nivel continental? Sí, es un organismo corrupto por definición. Es decir, hay que ver el contexto primero de la democracia burguesa, ¿no? La democracia que hemos tenido que padecer, en todo concepto, es una estructura de procesos electorales que tiene al menos 4 o 5 deficiencias brutales. La primera es que no garantiza la suficiente información sobre quiénes son los candidatos, ni qué características, ni qué historia, ni qué fundamentos para poder acceder a un cargo de elección popular. Luego, no hay información suficiente. Después, hay una permisividad absoluta para que los candidatos digan, prometan, analicen, insulten, incluso calumnien, de manera absolutamente impúdica e impune, y no hay un solo sistema de control para eso, ni durante los procesos electorales y mucho menos durante las gestiones de gobierno. Tenemos ejemplos tan escandalosos como el propio caso de Peña Nieto, que hizo sin número de promesas, de las cuales las únicas que cumplió fueron las de embolsarse la riqueza de los mexicanos y convertirse en un millonario totalmente obsceno, ¿no? Pero el Macri en Argentina, por ejemplo, otro personaje absolutamente nefasto en ese sentido, también hijo de este proyecto neoliberal, ha sido así. Y los sistemas de control, digamos, como los institutos electorales y el de México absolutamente llamativo, no tienen una vida democrática interna que pase por el escrutinio social. Es decir, ni usted, ni yo, ni casi ningún mexicano tenemos derecho alguno de participar en el análisis de cómo está la estructura de ese instituto, de la legitimidad y en todo caso de la transparencia de los financiamientos del propio instituto, de los gastos del propio instituto y mucho menos de la conducta de sus funcionarios. ¿Qué podemos decir del propio responsable del Instituto Federal Electoral que ha tenido expresiones públicas de absoluto desprecio contra el pueblo de México y burlas y de todo tipo? Ahora, ante eso, nosotros tenemos ningún instrumento posible para poder un buen día decir ni estamos de acuerdo, ni nos gusta, ni nos convence ser tratados de esa manera, como lo ha hecho en sin número de ocasiones, en público y en privado, pero sobre todo porque las distintas realidades políticas que México está viviendo hoy, con las distintas transformaciones, incluso del ascenso de conciencia política de los ciudadanos, contiene ni posee hoy instrumental suficiente para llamar a un referéndum revocatorio, por ejemplo, de autoridades dentro del propio instituto. Y esto es una deficiencia democrática que por origen está viciada y que por origen es corrupta, ¿no? Entonces, creo que es la hora en que tenemos que poner una agenda de discusión profunda a propósito de, uno, la importancia de empezar a modificar esta concepción de la democracia burguesa, por una parte, y luego analizar a fondo el financiamiento de la vida política, porque esta es una tarea pendiente, es una asignatura que hemos ido postergando, que nos han ido escondiendo todo el tiempo, y de la cual me parece que tenemos que empoderarnos, ¿no? Con la que hay que convertirnos en fuerza participativa todos los ciudadanos, al punto de poder exigir claridad en los funcionarios del proceso electoral, en todos los candidatos habidos y por haber, y desde luego, claro, en el ejercicio no solamente financiero y económico de las fuerzas políticas, sino además en el cumplimiento de los programas y de las promesas que se hacen a los pueblos, porque de verdad que hoy, si a usted le prometieron alguna vez que México iba a tener, que no iba a haber gasolinazos y un buen día se lo imponen como se lo han impuesto, si se ha dicho que México iba a luchar por tener soberanía energética, por tener soberanía financiera, por tener soberanía alimentaria, en fin, todas esas cosas que han prometido y que no tenemos, repito, instrumento alguno, ni desde el instituto responsable de los procesos electorales y mucho menos de la garantía previa que tiene que haber para que todo funcionario y todo candidato en todo caso, sienta desde el mismísimo momento de registrarse que tiene una responsabilidad histórica frente a los pueblos y que no se puede llenar con saliva fatua
una agenda política nacional. Y a mí me parece que esta es la agenda de este momento y que deberíamos construir cuanto antes una instancia social, popular, desde las bases, que exija, repito, el escrutinio popular sobre cómo se nombran y quiénes son estos funcionarios. Maestro Fernando Buen Abad, usted lo acaba de escuchar, doctor en filosofía, él también por supuesto es presidente de la Fundación Red de Estudios para el Desarrollo Social. Una delicia platicar con usted esta tarde, maestro. Le agradezco muchísimo la invitación y un saludo enorme a toda la audiencia. Gracias. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más. Pulgar arriba en YouTube. La Octava Noticias, con Jesús Escobar. Regresamos.